a una voz proclamamos. Es bachiller en Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, 2012. Licenciado en Teología Catequética en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso en Madrid, España, 2014. Licenciado en Educación Mención Filosofía en el IUESTA, 2018. Curso de la Penitenciaría Apostólica sobre el Foro Interno por el Tribunal de Penitencia Apostólica en Roma, Italia, 2011. Es profesor del IUESTA desde el 2014 en las cátedras de Sacramentos Generales, Catequética, Bautismo, Confirmación, Administración Parroquial. Es profesor también de la Universidad Católica del Táchira desde el 2018 en las cátedras de Derecho Canónico, Ética Jurídica y Ética Empresarial. Dentro de sus servicios en esta iglesia local, luego de ser ordenado en el 2014, ha sido administrador de la Unidad Educativa Colegio Jesús Obrero, vicario parroquial de Buen Pastor en San Cristóbal, vicario parroquial de San Juan Bautista en Colón, capellán del Liceo Militar 4 de agosto en Colón, coordinador de pastoral, docente de ética moral y administrador del Colegio Parroquial Sucre. Párroco de la Santísima Trinidad desde el 2017, es coordinador de la pastoral de la Unidad Educativa Colegio José Félix Rivas, promotor de justicia en la Comisión para la Beatificación de la Niña Amanda Ruiz, sierva de Dios, desde 2018. Capellán de los Tribunales Militares en San Cristóbal del 2018 al 2021. Es profesor invitado al Diplomado de Catequesis en la Arquidiócesis en Morelia, México, en el 2019. Miembro del Consejo Presbiteral de la Diócesis en el 2015-2020. Capellán de los Tribunales 2018-2021. Le damos la bienvenida y que podamos degustar esta última conferencia que cierra como una expresión viva, como lugar teológico también, de lo que hemos hoy reflexionado en la fe de nuestro pueblo. Bienvenido, Padre Miguel. Muy buenas tardes para todos. Antes de dar inicio a la reflexión que se me ha pedido compartir hoy, quiero saludar en primer lugar a nuestro obispo, Monseñor Mario, a su obispo auxiliar, Monseñor Juan Alberto Ayala, al rector del seminario, el Padre Reinaldo Balsa, y a todo el equipo de formadores, así como al comité organizador de este congreso, y a todos ustedes, participantes del mismo. Durante toda esta jornada dedicada al segundo capítulo de este Caminar Juntos, se nos ha pedido profundizar en la fe de nuestro pueblo. Hemos iniciado con una reflexión sobre el ser del tachirense, pasando por los dos grandes íconos que representan la fe y la religiosidad de nuestra gente, para así llegar a describir en esta ponencia cómo todos los que han formado y seguimos formando parte de esta iglesia local han vivido y nos esforzamos por seguir viviendo nuestra fe. Comencemos entonces esta reflexión teológico-pastoral sobre el catolicismo popular en el Táchira. El catolicismo popular en el Táchira. Introducción. Hablar de catolicismo es hablar de la manera como una persona o grupo de personas vive y practica su fe. Refleja al mismo tiempo la experiencia religiosa ejercida por los individuos en comunión con la Iglesia. Una fe ciertamente recibida como un don, pero con la tarea de hacerla germinar y crecer como se nos fue confiado por nuestros padres y padrinos el día de nuestro bautismo. En nuestra iglesia del Táchira, este catolicismo viene marcado sin duda alguna por una arraigada y profunda religiosidad popular que nace de la unión de las costumbres, tradiciones, ritos y formas de vida que nuestros primeros pobladores tenían y que al ser evangelizados las asumen también de una manera más formal y por supuesto con un contenido teológico y de fe a la hora de vivirlas, encerrando así valores humanos y religiosos importantes: generosidad, sacrificio, paciencia, sentido de la cruz en la vida cristiana, desapego a lo material, aceptación de los demás y por supuesto devoción. Una religiosidad que, si bien pudo tener algo de pagana en las prácticas ancestrales de quienes en su mayoría indígenas conformaban nuestro actual territorio tachirense, fue siendo iluminada y cristianizada con la fe que recibimos como don, gracias a nuestros conquistadores que trajeron consigo el Evangelio. Tal como lo expresaba en el capítulo anterior de este congreso, el presbítero doctor Edgar Gregorio Sánchez, en su conferencia Génesis de la Diócesis de San Cristóbal,
Esta labor evangelizadora y de inculturación del Evangelio fue ejercida en estas tierras por la marcada labor de dos órdenes religiosas, la Orden de San Agustín y la Orden de los Frailes Franciscanos, establecidos los años posteriores a la conquista en las poblaciones recién fundadas de San Cristóbal en 1561 y La Grita en 1576. Cito: y desde los conventos que los misioneros lograron establecer en estos núcleos poblados, se fue esparciendo la luz del Evangelio por nuestros actuales territorios. En San Cristóbal sobresale el convento de los misioneros agustinos, un foco de evangelización entre los Táriba y los Guásimos, los Lobatera y los Capachos, los Cúcuta y los Chinatos. En La Grita sobresale el convento de los misioneros franciscanos, quienes inmediatamente después de la fundación de la ciudad reciben el encargo de organizar las encomiendas y doctrinas. Fin de la cita. Es así, a través del trabajo evangelizador, como doctrineros itinerantes que estos misioneros realizan en distintas poblaciones, como nuestra tierra tachirense comienza a recibir las semillas del Verbo, que posteriormente, con la docilidad de sus interlocutores, el carisma propio de los evangelizadores y su pedagogía, se arraigan en ellos y posteriormente llegan a nosotros para seguirlas cultivando. Una fe sin duda alguna recibida como una gran herencia y que ha sido cimentada por las luchas, esfuerzos, desvelos y testimonio de tantos misioneros, religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos e instituciones que sin andar midiendo nada, lo han dado todo confiados en que simplemente son servidores del Señor en el anuncio y extensión del reino. La fe de nuestro pueblo. La ardua tarea de quienes, tanto en los primeros años de creación de nuestra diócesis como antes de su fundación, tuvieron en sus manos la tarea de anunciar y dar a conocer la buena noticia del Evangelio de Cristo, se ve consolidada en nuestros días por la vivencia de la fe sencilla de nuestra gente, quienes expresan desde sus cotidianidades y formas de vivir el gran temor y adoración al único y verdadero Dios. Una fe sin duda que se ha fortalecido y se vive en gran parte, como ya lo hemos dicho, desde la religiosidad popular, con su conjunto de expresiones y manifestaciones externas de fe: el canto, la música, las imágenes, los lugares y los tiempos son expresiones que brotan de la virtud de la piedad y que muestran sin duda alguna el sentido de la relación filial del hombre con Dios por medio de la fe. 100 años de caminar juntos marcados por una religiosidad popular que lleva consigo también luces y sombras, pero sobre todo 100 años marcados por la carga de valores evangelizadores que tiene consigo la religiosidad popular y que ha hecho que nuestro pueblo alcance una mayor madurez y profundidad en los principios cristianos que profesa y que se esfuerza por vivir. Muestra de todo esto son las variadas costumbres, devociones y representaciones populares que el Táchira vive en torno al calendario civil y al año litúrgico. Las Navidades, cargadas con su ambiente de alegría y esperanza en torno al pesebre, las misas de aguinaldo, las paraduras del niño Jesús, la fiesta de los Reyes, son manifestaciones que nos preparan a recibir al Salvador y la esperanza que nos trae, así como también a vivir el mandamiento del amor manifestado en la caridad para con los más necesitados. La Semana Santa, vivida con grandes muestras de recogimiento y penitencia, de acuerdo a las costumbres de cada localidad, grandes procesiones con hermandades de nazarenos, los viacrucis, la visita a los 7 templos, la meditación de las 7 palabras y la solemne vigilia pascual. Las ferias y fiestas en los pueblos constituyen otras de las formas de religiosidad popular más arraigadas en nuestra gente, son ejes de evangelización continua a las parroquias.
En torno a ellas se une todo el pueblo para festejar, pedir y agradecer a sus patronos, así como también para santificarse en torno a la recepción de algunos sacramentos, sobre todo los de la iniciación cristiana y la santificación de hogares. En la actualidad, por la falta quizás de una adecuada catequesis, se ha producido una cierta degeneración de las fiestas. Las 40 horas a Jesús sacramentado. Sin duda alguna, una de las grandes riquezas de piedad y devoción de nuestra gente son el ejercicio de las 40 horas de adoración a Jesús sacramentado. En ellas se reconoce la presencia real del Señor y se afirma la fe en el único y verdadero Dios, su cercanía a su pueblo y su valor como alimento espiritual para la vida de todo creyente. Los sacramentales, tal como lo expresa el presbítero doctor Gilberto Santander en la Historia Eclesiástica del Táchira, cito: nuestros fieles tienen un gran aprecio hacia los sacramentos, hacia los sacramentales, como son el agua bendita. La gente acostumbra a guardarla en las casas para alejar los malos espíritus, dársela a beber a los enfermos y para otras necesidades. El pan bendito, las velas, medallas, imágenes, estos signos los usan para defenderse de peligros malignos, pero es una oportunidad de evangelización y además de hacer presente a Dios en muchos momentos de la vida de los hombres, en sus diversos lugares y situaciones. Fin de la cita. Otras tantas y variadas costumbres, tradiciones y actos de piedad que han enriquecido la fe de nuestra gente son sin duda alguna, como ya lo hemos escuchado en las ponencias anteriores, la gran devoción a nuestra Madre del Cielo en la advocación de la consolación y a su Hijo Jesucristo en la contemplación del rostro sereno. De igual forma, las grandes procesiones, peregrinaciones, romerías, rosarios, eucaristías de acción de gracias que se ofrecen por favores recibidos. Se suma también a ello la gran devoción a los santos, la realización de altares en los hogares o lugares públicos y la gran obra de misericordia de orar por los difuntos, expresada en los velorios y novenarios que se hacen y ofrecen en favor de sus almas. De igual forma, son de gran valor en la vida de fe de esta tierra del Táchira las misiones populares, llevadas a cabo en su mayoría por los padres redentoristas. Nuestros pueblos y aldeas dan fe de ello en cada cruz de la misión levantada como testimonio de la siembra del Evangelio. Se suma también el compromiso de celo apostólico y social de tantos hermanos sacerdotes y obispos que lucharon también por la dignificación, promoción y desarrollo de nuestra gente y de nuestros pueblos. Tal es el caso de Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, Monseñor Juan Maximiliano Escalante y el presbítero Fernando García en La Grita, el presbítero José Armando Pérez, fundador de Michelena, el padre Manuel María Lizardo, fundador del Hospital San Juan de Dios, el padre Justo Pastor Arias, con su gran obra espiritual y social en Rubio, Monseñor Bernabé Vivas en Santa Ana del Táchira, Monseñor Martín Martínez en San Simón y en tantos otros lugares, Monseñor Raúl Méndez Moncada, con su obra en las distintas localidades donde sirvió como pastor, Monseñor Carlos Sánchez Espejo, gran evangelizador de la cultura y la ciencia, Monseñor Néstor Chacón en La Grita, La Fría y Umuquena, Monseñor Sixto Gonzalo Somasa y su obra material y espiritual en La Concordia, Monseñor Vicente Rivera y su gran servicio en San Antonio, Coloncito y Táriba, Monseñor Horacio Rosales en la zona panamericana, Monseñor Luis Abad Buitriago en Colón y La Grita, Monseñor José Roberto Arellano y su servicio como mediador de la gracia para tantas almas. No podemos, por supuesto, dejar de mencionar también en el servicio al fortalecimiento del catolicismo en el Táchira la gran obra espiritual y material
de los 5 pastores que han regido nuestra iglesia local de San Cristóbal, manifestada en la creación del seminario, el Diario Católico, la Universidad Católica del Táchira, el Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino, la realización de los 2 sínodos diocesanos, la promoción de las vocaciones, sus visitas pastorales, la creación de un plan de pastoral diocesano, entre tantas otras obras. Sin duda alguna, somos conscientes de que son muchas más las personas, acciones, instituciones y actos de piedad que se pudieran mencionar en lo que ha sido la consolidación de la fe del pueblo del Táchira y de estos 100 primeros años de creación de nuestra iglesia local, pero el tiempo nos apremia. Pidamos sí a Dios nos dé la sabiduría y la valentía de seguir custodiando y transmitiendo la memoria de nuestro caminar de fe como creyentes y como iglesia. Desafíos en la acción evangelizadora. El desarrollo de los pueblos, la modernidad y con ella el surgimiento de nuevos modos de vida, modas e ideologías hacen sin duda alguna que el humus religioso en el que nacimos quede de lado y sea necesario custodiar y fortalecer cada día más los valores cristianos que recibimos en los que hemos crecido. Si bien vivimos en el llamado continente de la esperanza para la Iglesia, no menos cierto es que también ya vemos palpable en nuestra cultura, en nuestra forma de vivir e incluso en las políticas que rigen y desean regir nuestras naciones, lo que para Europa y países de otros continentes es algo común: el rechazo a Dios y por ende a la fe, el rechazo a la vida, a la familia. En palabras de Benedicto XVI, cito: se ha verificado una preocupante pérdida del sentido de lo sagrado, llegando incluso a poner en cuestión estos fundamentos que parecían indiscutibles, como la fe en un Dios creador y providente, la revelación de Jesucristo único Salvador y la común comprensión de las experiencias fundamentales del hombre, como el nacer, el morir, el vivir en una familia, la referencia a una ley moral natural. Fin de la cita. Una realidad sin duda alguna cada día más cercana y real en nuestros entornos, pues vemos como muchas veces quienes se llaman y dicen ser católicos en sus acciones y posturas desdicen de ello. No podemos obviar que los presupuestos antropológicos que eran compartidos han entrado en crisis y la Iglesia no es ajena a esta situación. Ella, como pueblo de Dios que peregrina a lo largo de la historia, sufre también los embates de los procesos culturales en los que se desenvuelve. Vemos claro cómo nos enfrentamos ante un gran problema, una crisis de Dios. Así la definió Benedicto XVI en Roma, hablando a los catequistas y profesores de religión en el año 2000. Cito: el verdadero problema de nuestro tiempo es la crisis de Dios, la ausencia de Dios camuflada por una religiosidad vacía. Lo único necesario, unum necessarium, para el hombre es Dios. Todo cambia dependiendo de si hay Dios o no hay Dios. Fin de la cita. Nos encontramos sin duda alguna ante una cultura formalmente cristiana, pero que en gran parte vive sin referencia a Dios, una realidad a la que San Juan Pablo II denominó una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera. Un hecho que aún nos duele, pareciera ser cada vez más común hasta el punto de convertirse en un modo de vivir que lleva al hombre a quedar reducido a mera naturaleza humana, al no relacionarse con Dios, sin horizonte moral y sin sentido, quedando entonces todo sometido al relativismo, a un relativismo que paradójicamente se presenta con tintes de intolerancia, dando como resultado un hombre que, movido por fuerzas internas o ciegas y por razones insospechadas, deambula sin sentido por la vida entre la crisis.
Con la crisis del hombre entran también en crisis todas sus relaciones, porque la percepción de la realidad queda en su raíz distorsionada. Así lo expresaba Benedicto XVI en Aparecida. Cito: quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad y en consecuencia solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. Solo quien reconoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. Fin de la cita. Otros desafíos a los que se debe enfrentar nuestra acción evangelizadora son el individualismo, el sujeto humano encerrado en sí mismo, en sus intereses o en los del grupo al que pertenece, los avances tecnológicos, que contribuyen también en este deseo de individualidad y cerrazón. Es ilógico que mientras más comunicados por las redes, más solo estamos. En las relaciones virtuales, el interlocutor tiene rostro de pantalla y sus palabras no llegan al oído, son solo palabras cada vez más cifradas. El oscurecimiento de la esperanza y la experiencia de desfondamiento, acentuadas en nuestros días por la gran crisis que vivimos. Muchos hombres y mujeres parecen desorientados, inseguros, con miedo a enfrentar el futuro. Síntoma de esto es el recelo que se tiene a la hora de asumir cualquier compromiso, una experiencia de desazón o de indignación que embarga a nuestros contemporáneos frente a un mundo desgarrado por los conflictos, la lucha de poder y de clases, las guerras, el no poder incluso cubrir y satisfacer las necesidades básicas, impotencia ante la incapacidad muchas veces de superar los propios límites. La secularización interna de la Iglesia. Es ingenuo pensar que todo lo antes mencionado no afecta a la propia Iglesia. Los creyentes formamos parte de esta misma sociedad. Imposible, por tanto, no llevar sobre nosotros su influencia. La doctrina y los dogmas muchas veces son desvalorizados y, en el peor de los casos, impugnados como falsos, llevando incluso a un sincretismo religioso, donde para muchos es igual resurrección que reencarnación, intercesión de los santos que poder de las constelaciones angélicas. Podemos percibir incluso un proceso de ocultamiento. Algunos cristianos se ven abocados a ocultar su identidad de creyente y a tener un cierto recelo a comportarse en la esfera pública como pide la fe. Podemos decir que estamos en una crisis eclesial. El debilitamiento de la fe de los creyentes supone lógicamente una pérdida de la consistencia eclesial. En palabras de Benedicto XVI, la crisis de la Iglesia es una crisis de fe. Cito: la Iglesia está organizada de manera óptima, pero detrás de las estructuras se encuentra la fuerza espiritual correspondiente, la fuerza de fe en un Dios vivo. Debemos decir sinceramente que hay un desfase entre las estructuras y el espíritu. Y añado, la verdadera crisis de la Iglesia en el mundo occidental es una crisis de fe. Si no llegamos a una verdadera renovación en la fe, toda reforma estructural será ineficaz. Fin de la cita. Palabras proféticas dirigidas a la Iglesia en Europa, pero que no están lejos de ser una verdad ya materializada también para la Iglesia en América Latina. Líneas de acción para el fortalecimiento de la fe y la acción evangelizadora en el Táchira. Aunque los desafíos son bastante exigentes, sabemos que contamos con la gracia de Dios, que ha asistido siempre a su Iglesia y lo seguirá haciendo en la medida que nosotros también seamos dóciles a su acción y estemos prestos en seguir siendo instrumentos suyos en medio del mundo. Para ello requerimos sin duda alguna de la acción de su Espíritu, que nos llevará a saber leer los signos de los tiempos y a ir respondiendo a ellos. Teniendo en cuenta esta premisa,
podemos intentar ahora señalar, a la luz de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y de las riquezas que tenemos como iglesia local en nuestro camino evangelizador, algunas líneas de acción que nos permitan seguir sembrando y fortaleciendo el catolicismo en estas tierras. Primero, la evangelización debe ser siempre vista como inculturación, tal como nos lo recuerda Puebla. El pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo y lo hace desde su testimonio de vida, sus acciones diarias y sin duda alguna desde los valores propios de la religiosidad popular. Segundo, debemos valorar siempre el gusto espiritual de ser pueblo y por tanto llevar el Evangelio persona a persona, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. En palabras de Evangelii Gaudium, cito, para ser evangelizadores de almas, también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. Fin de la cita. Tercero, discernir y valorar los carismas con los que se va enriqueciendo la Iglesia. Ellos son dones para renovar y edificar la Iglesia y están al servicio de la comunión evangelizadora. Un signo claro de su autenticidad es su eclesialidad y fidelidad al Evangelio, apostando por supuesto siempre al bien de toda la Iglesia. Cuarto, es apremiante lo que se nos decía este año en la misa pontifical de nuestro santo patrono San Sebastián. Urge el diálogo, el discernimiento y la escucha, no solo entre todos los sectores de la vida social, trayendo consigo una sana relación y vinculación entre todas las instituciones para el bien del pueblo, sino también entre las instituciones que sustentan la religiosidad popular y los ámbitos eclesiales diocesanos y parroquiales, para lograr así una pastoral de conjunto. Quinto, nosotros los pastores debemos evitar actitudes clericales y autoritarias, propias del que decide desde fuera y no escucha a su gente, ni responde a sus necesidades ni interrogantes. Una verdadera caridad pastoral nos llevaría a entender e integrar las diferentes manifestaciones de la vida de fe de nuestra gente. Sexto, debemos todos como Iglesia tratar de aplicar y vivir en nuestras acciones evangelizadoras un sano discernimiento pastoral, teniendo como referencia la eclesialidad y fidelidad al Evangelio. Muchas veces en nuestros grupos de apostolado o en las acciones de evangelización y de acción social que realizamos, se nos olvida que nos debemos a ellas. Séptimo, custodiar y valorar aún más el protagonismo de los laicos en la acción evangelizadora de la Iglesia. Ellos son parte esencial en la tarea de la extensión del reino. Nuestra diócesis ha dado ejemplo de esto a otras diócesis con el servicio en el Codilay. Que el Codilay ha prestado en la formación de tantos agentes de pastoral. Es momento oportuno para reavivar este carisma diocesano, fortaleciendo en todos los bautizados la participación en el apostolado de la Iglesia, el compromiso con la justicia y la caridad cristiana. Octavo, el anuncio del querigma debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial, teniendo en cuenta ciertas características del anuncio que le son necesarias y que bien nos la señala Evangelii Gaudium. Cito, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integridad armoniosa, que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena.
Fin de la cita. Noveno, desarrollar más la cultura de los santuarios como lugares de peregrinación en los que se debe privilegiar la acogida y el encuentro personal con el Señor a través del recogimiento, la Eucaristía, la palabra y la reconciliación, valorando a su vez la importancia que tienen como lugares favorables para la evangelización, la caridad, la cultura y el compromiso ecuménico. Décimo, se debe buscar favorecer en toda formación catequética el valor de la piedad popular, el camino de la belleza, via pulcritudinis, la formación moral y el acompañamiento a las personas, respetando los procesos de crecimiento en la fe que cada catequizando viva a nivel personal y comunitario. Undécimo, debemos redescubrir el valor de la parroquia como lugar de acogida y encuentro, casa común donde recibimos y vivimos la fe. En ella se forma y se manifiesta la comunidad cristiana y es lugar privilegiado para la catequesis y la evangelización. A este valor se suma el de las comunidades eclesiales de base, como pequeños cenáculos en los que estamos invitados a vivir nuestra fe y a enriquecerla desde la escucha atenta de la palabra, siendo a su vez puentes de comunicación directa entre las comunidades con la parroquia para el bien de su trabajo evangelizador y social. Duodécimo, se debe seguir fortaleciendo el carisma vocacional, misionero y de santidad que tiene nuestra iglesia local. La rica cosecha de vocaciones que hemos tenido a lo largo de estos 100 años como iglesia local, el encargo pastoral de acompañar la acción evangelizadora en el Caroní y el buen número de siervos de Dios cuyos procesos de beatificación y canonización van desarrollándose, sumándole a ello también la gran cantidad de modelos de vida cristiana que pudiéramos presentar, nos deben impulsar y animar a seguir cumpliendo a cabalidad nuestra tarea como evangelizadores y a seguir promoviendo cada uno de estos dones sin perder de vista su ausencia en la memoria histórica que tienen consigo. Sin disyuntiva alguna, sabemos que puede ser muchas más las líneas de acción que pudiéramos presentar para tener en cuenta a la hora de seguir fortaleciendo la fe y la acción evangelizadora en el Táchira. Pero el tiempo nos apremia y la acción divina seguramente se encargará de irlas mostrando a su debido tiempo, como lo ha hecho hasta ahora. Permítanme terminar estas palabras animándoles a trabajar juntos como iglesia para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe, tal como nos lo expresa el Papa Benedicto XVI en Porta Fidei. Cito: el compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de amor, que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Muchas gracias. Agradecemos. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.